José Gregorio Hernández, uno de los santos populares más importantes de Sudamérica, un importante científico, un médico quien realizó estudios en Europa y que con el paso del tiempo terminó convirtiéndose en beato de la Iglesia Católica. ¿Cuál es la historia, los milagros y los secretos de José Gregorio Hernández? Esa es la temática que estaremos analizando en este video. Bienvenidos a Mandrágora. La mandrágora es un ser vivo con cualidades mágicas y propiedades curativas que durante siglos nos ha llevado a un mundo donde la realidad y la ficción coexisten. Misterios, enigmas y curiosidades históricas se mezclan en Mandrágora, un espacio de lo insólito. Presenta Alejandro Bernal. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. Y para hablar sobre José Gregorio Hernández, uno de los santos populares más importantes de Colombia y de parte de Sudamérica, tenemos a una amiga del canal, una gran profesional, una periodista de misterio con mayúsculas, a Joana Arenas. Joana, bienvenida a Mandrágora Misterios, ¿cómo estás? Alejo, gracias por traerme nuevamente a tu canal de YouTube, que me encanta porque siempre a todo el mundo le digo, este tipo está súper conectado con las noticias del misterio, es el más pilo para que salga una cosa y él ya esté ahí grabando en Mandrágora, así que tiene a toda la gente que se conecta aquí súper actualizada en este mundo del misterio. Gracias por la invitación, Alejo. No, muchas gracias a ti, Joana. Para mí es un honor, un gusto contar con uno de los referentes femeninos respecto a periodismo de misterio en toda Hispanoamérica. Tu trabajo, tu labor a nivel no solamente de investigación, de producción y también en tu canal de YouTube Ventana al Misterio, para que sigan a Joana, sigan su trabajo, un canal también maravilloso, súper recomendado, temáticas variadas, donde a propósito yo también he tenido la oportunidad de salir en varias oportunidades. ¿Cómo son las coordenadas, Joana, para que conozcan tu canal? Súper fácil, Alejo. Ustedes entran a YouTube, buscan Ventana al Misterio, y ahí pueden encontrar una cantidad de videos con invitados como Alejo Bernal, que siempre está ahí hablándonos sobre todo de tema de perfiles y biografías de personajes, que es una cosa que me encanta. Y quién mejor que Alejo, que los narra súper bien. Hay videos también míos contándoles historias, narrando historias, y espacios ahí para todos. Entonces, bienvenidos siempre a Ventana al Misterio. Los invito a que se pasen por allí. Es un formato, digamos que un poco diferente respecto a cómo desarrollo los temas, pero pues la idea es que se pasen por ahí a ver si les gusta y se queden conectados en Ventana al Misterio. Un formato y un trabajo maravilloso, Joana, súper recomendado. Ventana al Misterio aquí en YouTube con Joana Arenas, para que vean todo el contenido que Joana está haciendo. Y antes de darle el pistoletazo a la temática que nos convoca, Joana, para ti, ¿por qué José Gregorio Hernández es un santo popular tan importante en Colombia, en Venezuela y en otras partes de Latinoamérica? ¿Por qué es tan influyente este santo popular? Bueno, sin duda alguna, Alejo, yo siento que las personas en general necesitamos algo para aferrarnos. Y esto también es una creencia muy personal que tengo, y es que cuando uno tiene algo que le genere esperanza, que le genere ilusión frente a una situación compleja de resolver, pues de ahí surgen personajes como este, como José Gregorio Hernández y muchísimos otros santos populares que tenemos en Latinoamérica. Pero creo que ese en particular nos toca mucho a nosotros como colombianos, porque estamos muy cerca de Venezuela, porque compartimos muchas historias
incluso temas sociales muy parecidos, y eso hace que la narrativa de José Gregorio Hernández se haya convertido en algo que nos hace hermanos, tanto a los venezolanos como a los colombianos, y que sin duda tener un referente de santo o de beato, como es el caso de José Gregorio, ya reconocido por la Iglesia Católica, pues hace que las personas que creen en él pues se aferren a una esperanza de salud, y que además sea un hecho destacado en países como los nuestros. ¿Y a esto a qué me refiero? Porque, no sé, si tú vas a Fátima, pues a Portugal, ya sabes que allí está la Virgen de Fátima, que es un referente súper importante. O si vas a México, van en búsqueda de la Virgen de Guadalupe. Y eso hace que esos lugares o esos países resalten o se caractericen por esa fe o por esa creencia tan particular en que aquí, en esta nación, se manifestó algo espiritual y poderoso que no podemos explicar de alguna manera. Y el hecho de que en un país de Sudamérica como Venezuela haya nacido una persona que luego se convirtió en toda una leyenda, y luego esa persona empezó a hacer milagros, y luego el ente más importante lo cataloga como beato, pues hace que todos alrededor, con sus creencias, se sientan de alguna manera orgullosos por un lado de ese personaje, pero además también bendecidos. Y creo que eso es lo que más finalmente le interesa a la gente, sentirse bendecida, tocada de alguna manera por un ser particular o especial, como, según nos cuenta la historia, lo fue José Gregorio Hernández. Y es que, Joana, tú has resaltado unos puntos muy interesantes, porque yo creo que de los santos, al menos desde mi humilde opinión y mi infinita ignorancia, es un personaje muy relacionado con la ciencia. José Gregorio Hernández fue un gran científico, un gran profesor, el hombre precursor de las instituciones, no solamente importantes científicas que hay en Venezuela alrededor del estudio de ciertas ciencias relacionadas con la medicina, sino también un hombre con una hoja de vida impecable, al menos respecto al ámbito científico, al ámbito médico. Esta historia arranca, para los suscriptores, para los mandragorianos, 26 de octubre de 1864 en Isnotú, allá en Venezuela. Un hombre quien de hecho se comentaba que desde muy temprana edad había querido estudiar derecho, finalmente terminó estudiando medicina. ¿Qué nos puedes decir sobre esta historia de esta juventud de José Gregorio Hernández, cuando este joven quería estudiar medicina, y cómo se fue desarrollando hasta convertirse en este importante médico que terminó siendo? Alejo, y una cosa ahí para complementar un poco lo que tú dices, y es que en los ejemplos anteriores que di, la Virgen de Fátima o incluso la Virgen de Guadalupe, pues son entidades espirituales, por llamarlo de alguna manera, apariciones, pero en el caso de José Gregorio Hernández estamos hablando de una persona que estuvo en tiempos aquí en la tierra, un médico de carne y hueso, de carne y hueso, un hombre que realmente, digamos, que se destacaba por ayudar a los pobres, por hacer su trabajo de corazón y porque era una persona entregada. Y ahí es cuando uno dice, los santos o las personas que de alguna manera van hacia ese camino de la santidad, puede ser cualquiera, siempre y cuando estén entregadas en cuerpo y alma al servicio de los demás. Quizás eso también es muy importante. Pero sí, la historia de José Gregorio, él nace en 1864 en Venezuela, venía de una familia realmente acomodada para la época. Además, recordemos que Venezuela en su momento fue un país muy importante en Sudamérica económicamente, porque pues tenían el petróleo. Muy próspero.
y eran país muy próspero. demasiado prósperos, era un país completamente próspero, con unas familias bastante acomodadas, y la familia José Gregorio era una familia acomodada. Él, como decía Alejandro, quería ser abogado, pero en su camino se fueron presentando muchísimas cosas y decidió estudiar medicina en Caracas. Entonces fue hacia Caracas, estudió en la universidad medicina, y se cuenta que desde que él ingresó a estudiar medicina, pues ya tenía como esa devoción por ayudar a los demás. Y hay que destacar otra cosa, y es que José Gregorio quería ser sacerdote, y no solo se presentó una vez para presentar el servicio de sacerdote, sino 3 veces. 3 veces. Sin embargo, por cuestiones de la vida, este personaje nunca pasaba los filtros para lograr llegar hasta el seminario. Y finalmente deja eso de lado, se dedica a la medicina, pero empieza con ese don de gente, decimos acá en Colombia, a ayudar a quienes lo necesitaban. Entonces el personaje, mientras se iba educando, lo que hacía era prestar sus servicios, su conocimiento a quien más lo necesitaba, hacía obras de caridad en algunos ancianatos, o le prestaba los servicios gratuitamente a las personas que vivían en su barrio, y así sucesivamente se fue de alguna manera convirtiendo en el famoso, o por eso es que lleva después el nombre famoso del médico de los pobres, porque él atendía a las personas sin esperar una remuneración económica, y eso ya era pues mucho decir para esa época. Pero cuando él se gradúa de medicina, pues debido a que su familia tenía ese sustento económico, decide viajar hasta Europa, y en Europa, específicamente en París, pues hace una especialización, y él allí se empieza a educar como bacteriólogo. Como bacteriólogo, estudia allá en Europa, hasta allá, y se regresa a Venezuela cuando termina, y se regresa hacia su ciudad natal, más específicamente, ¿para qué? Para servir a los suyos. Y este señor tiene Joana, varias... un momentico, es que algo que comentas que es muy interesante para que nos demos cuenta de la importancia de José Gregorio Hernández a nivel de la ciencia en nuestro continente. José Gregorio estudió con los discípulos de Luis Pasteur, uno de los científicos más importantes del mundo en aquel entonces. Regresa a su Venezuela natal. Este hombre tenía una vocación muy especial, como nos lo dice Joana, podríamos decir que unas inquietudes espirituales muy llamativas que las complementaba con su vocación de darse a los demás a través de la medicina. Regresa a Venezuela y funda la primera cátedra de bacteriología de América, de todo el continente, para que nos demos cuenta el nivel del médico que estamos hablando, un científico excepcional. Perdóname, Joana, pero es que quería puntualizar esto para que nos demos cuenta la importancia del perfil de José Gregorio Hernández. Claro, porque como tú lo decías desde el inicio de este video, sin duda era un hombre de ciencia, era un hombre dedicado a educarse científicamente, y más que comprobado, ¿no? No era como que tuviera poderes psíquicos ni nada por ese estilo, no señor, era un tipo que se había dedicado a estudiar medicina, luego bacteriología, trajo exactamente, como dice Alejo, la primera cátedra de Latinoamérica de bacteriología, y además muchos incluso le acuñan a José Gregorio Hernández que haya traído el telescopio también a nuestro territorio. Imagínense eso, o sea, tremendo. Un tipo que en su época era una eminencia en el tema de medicina, y que con ese conocimiento, pues precisamente empezó a colaborar con los más necesitados. Y allí empieza precisamente, digamos que toda su labor. Empieza a colaborar dentro de su pueblo natal, y
Resulta que volvió a intentar, cuando ya había regresado, volvió a intentar volver otra vez al sacerdocio. Wow. Y eso fue más o menos en 1913, pero allí, justo en ese momento, él tuvo unos quebrantos de salud y definitivamente no pudo ingresar. Era como, si lo vemos de una manera como más esotérica, por decirlo así, era como si fuera una señal de que definitivamente no iba a poder lograr ese objetivo. Sí. Pero resulta que José Gregorio, en 1919, el 29 de junio de 1919, falleció. Y falleció atropellado de una manera bien particular, además, porque habían para esa época muy pocos carros en Caracas. Y justo este señor iba a pasar la calle, este carro lo choca, pero él ni siquiera muere por el impacto del carro, sino que se da un golpe en su cabeza con el andén, y así es que fallece José Gregorio Hernández. Y ahí surge toda la leyenda alrededor de ese famoso médico de los pobres. ¿Y por qué les digo que nace toda esa leyenda? Porque, como ya lo hemos comentado, él durante la universidad, cuando regresó de Europa, lo que hacía era literal atender a la gente de manera gratuita. Entonces, no, resulta que a mi hermana le duele algo, vamos donde José Gregorio, que ese señor nos puede atender y no nos va a cobrar mucho para los más necesitados. Y así, cuando a él lo atropellan en Caracas, pues obviamente se difunde la noticia y muchas personas que acudían a él para que brindara sus servicios médicos, sus servicios científicos, empezaron a sentir la pérdida de José Gregorio de manera muy personal, pero además a contar lo que él hacía. Y entonces era la señora adulta diciendo, resulta que yo tenía tal enfermedad y el señor me atendió gratuitamente, me ayudó con los medicamentos, estoy mejor gracias a eso, pero a mi primo también, pero a mi vecino también. Y así se fue regando una ola de favores que había hecho José Gregorio, y eso es lo que hace que empiece la leyenda de ese que se convirtió en un santo popular en Venezuela y en muchos países de Latinoamérica, como en Colombia. Wow, Joana, tremendo como este hombre que tenía esta vocación de atender a la gente pobre, que tenía estas inquietudes espirituales, que tenía esta formación científica, porque me encanta que lo recalquemos, o sea, estamos hablando de una persona que es precursor no solo de la medicina, de la ciencia, incluso trayendo el telescopio a estas latitudes. Y este hombre fallece en este trágico accidente en 1912, luego, perdón, 1919. 19. Corrijo, y resulta que a partir de ese momento una serie de personas comienzan a comentar que se encuentran con la presencia, la figura o el espíritu, por así denominarlo, de José Gregorio, y se comienza a gestar todo un culto. ¿Podrías decirnos algún caso que tú conozcas, bueno, en específico, sobre este contacto y este ritual que hay que hacer para contactar a José Gregorio Hernández? Bueno, Alejo, antes quiero resumir esto rápidamente, y empieza a regarse la leyenda de que él colaboraba y sí. También a la par salen historias de lo que era en ese momento en Venezuela. Hay que entender un poquito el contexto de los venezolanos, y es que sí, para ellos es muy importante el tema espiritual. Pero no solamente el tema espiritual, como muchos lo vemos de manera positiva, sino también un tema de espiritismo, de entes, de entidades a las cuales les rinden culto. De hecho, allá en Venezuela tienen muchísimos santos populares, quizás la más conocida es la famosa María Leonza. Hay incluso una montaña en la cual la gente sube y hace rituales allí. Y digamos que José Gregorio, bueno, y esto para decirles además
que en este país también hay muchas personas que dicen ser mediums, que lo que hacen es de alguna manera coger esos espíritus, incorporarlos o tratar de explorar la energía o las virtudes de esos espíritus a través de su cuerpo y así colaborar o ayudar con otros. Eso es lo que hacen muchos mediums en Venezuela, así se maneja ya en ese país. Entonces, ¿qué empezaron a hacer estos mediums al escuchar la historia de José Gregorio? Es como, oiga, pues resulta que este señor ayudaba, pues nosotros empecemos a tratar de invocar a este espíritu de este médico de para canalizarlo. ver si podemos, exactamente, canalizar la energía de José Gregorio y así podemos de alguna manera ayudar a otras personas para que él siguiera haciendo su trabajo. Entonces empiezan a salir también historias de personas que acudían al médico en vida y dicen, como nos decía Alejandro, ay, es que yo vi a José Gregorio, es que resulta que me soñé con José Gregorio. Y esto empieza a convertirse en una historia habitual y además empieza a regarse la ola por toda Venezuela y en la frontera con Colombia, y empiezan los mediums precisamente a canalizar el espíritu de José Gregorio y a trabajar con este espíritu. Y hay un ritual muy específico que, según algunas personas, cuando entraban en contacto con José Gregorio, pues él les dictaminaba ese ritual. ¿Y el ritual en qué consiste? En un vaso de agua, en unos algodones, en unas tijeras y en sábanas blancas. Y aquí vamos a hablar de un concepto que se llama operación espiritual. Así era que llamaban este proceso que supuestamente hacía José Gregorio, o cirugía espiritual. Entonces, cuando alguien estaba enfermo, oraba o solicitaba a José Gregorio que le ayudara con su tema de salud, y empezó a hacerse habitual que José Gregorio o los visitara en las noches o se les apareciera y les dijera que alistara todo este equipo, que era poner las sábanas blancas, que en la cama, que la persona estuviera vestida completamente de blanco, poner en una mesita de noche un vaso de agua, unas tijeras y unos algodones. Y empieza a surgir todo este ritual y toda esta historia, muchos testigos diciendo que habían sentido en la noche la presencia de José Gregorio y que al siguiente día se habían sentido mucho mejor de sus dolencias, pero otros que incluso se atrevían a decir que efectivamente habían sido operados por José Gregorio Hernández. Es decir, personas que mostraban cicatrices o señales de una operación en cualquier parte de su cuerpo, algodones, incluso con algunas pintas de sangre, otros que decían que esa agua que habían dejado ya no era agua, sino aceite, y que estaban perfectos porque José Gregorio Hernández los había curado de sus dolencias y les había realizado una famosa cirugía espiritual. Así empezaron a denominar estos testigos a estos procesos que se llevaban a cabo supuestamente con la intervención del espíritu de José Gregorio Hernández, y esto empieza a ser una ola gigante en Colombia y en Venezuela, tanto así que los mediums aprovechan para montar una especie de consultorios en los cuales canalizan la energía de José Gregorio Hernández y empiezan a recomendarles a las personas este ritual para que se curen de sus afectaciones de salud. Y además de esto, Alejo, pues hay que decir que la Iglesia Católica decía, esto es brujería, claro. Y esto además en el contexto que les decía
de Venezuela y todos los santos populares que tienen allí, todos los rituales que hacen en esa famosa montaña que les digo, y empiezan a decir, esto es brujería, o sea, una persona santa o un santo o un espíritu bueno no se le va a aparecer a la gente, no la va a operar, no va a hacer esto es brujería. Y por eso durante muchísimos años, la Iglesia Católica se negó a reconocer a José Gregorio Hernández como un santo y se convierte en un santo popular. Y en un santo popular porque la gente estaba convencida de que un señor que había sido médico, que había fallecido, ahora se presentaba en sus sueños. O también muchos decían, yo estaba ahí solicitando un favor y se me apareció José Gregorio Hernández y me dijo que hiciera este ritual y a mí ya no me duele nada, o me curé de tal enfermedad o me curé del otro. Hasta que llega el momento que yo creo que es el más, el caso que definitivamente marcó la historia de José Gregorio, la leyenda de José Gregorio y también a la Iglesia Católica. Y es que en el 2017, una niña llamada Yaxuri Solórzano, que apenas tenía como unos 12 o 13 años, sí, pues en medio de una pelea callejera, esta niña, una bala perdida, se incrusta en su cerebro y la mamá la lleva inmediatamente al hospital por urgencias y los médicos lo que le dicen a la mamá es, señora, prepárese porque su hija no va a sobrevivir. Y si sobrevive, va a tener muchísimas secuelas. Lo mínimo es que va a quedar cuadraplégica. Y esta mamá cuenta que en medio del dolor de ver a su hija que la llevan a una sala de cirugías, de urgencias, el médico le dice esto, ella era ferviente creyente de José Gregorio Hernández y ella dice que estaba llorando y suplicándole a Dios por la vida de su hija. Recuerda a José Gregorio Hernández y le dice, José Gregorio Hernández, pongo la vida de mi hija en tus manos. La mamá de Yaxuri dice que ella ve a José Gregorio Hernández y que José Gregorio Hernández le toca el brazo, el hombro y ella escucha cómo le dice todo saldrá bien. No. Eso es lo que nos cuenta la mamá. Impresionante, Joana. Impresionante. Y es un caso, Alejandro, es el caso reconocido por la Iglesia Católica, porque además esta señora también era una católica creyente. Resulta que después de varias horas de cirugía, la niña sale en perfectas condiciones. Y esto es lo más curioso de todo. Tremendo. Después de que los médicos le habían dicho que lo mínimo era que quedaba cuadraplégica, pues la niña, después de un proceso, obviamente, logran sacar esa bala de su cerebro, tiene un proceso de recuperación, pero la niña en este momento camina perfectamente, no tiene ninguna secuela, y la mamá que dice, fue un milagro de José Gregorio Hernández. Y esta señora, como era católica, pues va y le cuenta al sacerdote de su parroquia, oiga, resulta que a mi hija me la diagnosticaron de esta manera, yo les pedí a José Gregorio Hernández, yo vi a José Gregorio Hernández, yo escuché cómo me habló y me dijo que todo iba a estar bien. Y aquí están todos los papeles de la clínica donde dice todo lo que iba a sucederle a mi hija y resulta que no. Y los médicos no saben explicar cómo esta niña pudo salir sin ningún problema de esa cirugía, cómo lograron ellos sacar esa bala que atravesaba el cerebro, que la iba a dejar completamente cuadraplégica, mínimo, atención a esto, mínimo, era lo mínimo que le iba a pasar a esa niña, pero los médicos dijeron, esto está muy complicado, nosotros no podemos hacer nada, señora,
Y la señora lo que hizo fue aferrarse a este médico. Cuando el sacerdote de la parroquia escucha esa historia, le dice como, ¿qué? Empiezan a revisar todos los documentos, la historia clínica de Yaksuri. El sacerdote habla con los médicos y los médicos le dicen, no sabemos cómo sucedió. Esa niña no tendría por qué estar viva. No tenemos una explicación para este hecho. Y ese es el primer caso que empieza la Iglesia Católica a evaluar para poder beatificar a José Gregorio Hernández. Y esto es un proceso larguísimo en el cual es aprobado, obviamente, primero por la parroquia, luego esto llega a, digamos que a las entidades religiosas importantes del país, en este caso Venezuela, y luego de ellos, al ver que no hay una explicación científica o racional sobre esta situación, pues la mandan a Roma y al Vaticano. El Vaticano empieza a estudiarlo. Esto no es de la noche a la mañana, duraron años estudiando el caso de la niña, médicamente, consultando a la mamá todo el tiempo, consultando a los médicos de la niña, en fin, hasta que gracias a este caso, al caso de Yaksuri Solórzano, la Iglesia decide empezar el proceso de beatificación de José Gregorio Hernández, y finalmente resultan beatificándolo. Él hace poco fue beatificado por el Papa Francisco, incluso ya estaba el Papa Francisco, hacer una ceremonia en la que dicen es el primer beato venezolano, y ahí está, digamos que toda la creencia alrededor de este personaje que pasó de ser tildado un santo popular o incluso de ser una especie de brujería para ser reconocido como un beato de la religión católica. Joana, maravillosa, impresionante la historia que nos relatas de Yaksuri Solórzano, este caso de esta infante con este proyectil de bala en su cabeza. Nombran beato a José Gregorio Hernández el 18 de junio de 2020, hace relativamente poco. El Papa Francisco, tras esta investigación exhaustiva, porque como muy bien narraba Joana, para llevar un proceso de este tipo de verificación por parte de la Iglesia, se realizan una serie de investigaciones exhaustivas por parte de clérigos, hablaron con médicos, hablaron con la familia, constataron en diversas fuentes, hasta que finalmente toda la información demostró que este milagro fue real de Yaksuri Solórzano, esta infante que se salvó de esta forma tan milagrosa. Otro caso maravilloso sobre estos poderes de sanación de José Gregorio Hernández tiene que ver con Lía Fernández, una mujer ya de más de 90 años, y ella llegó a comentar, Joana y espectadores, que en 1999 se le diagnosticó un cáncer en el hígado, tenía un pronóstico reservado en aquel entonces, y de acuerdo al testimonio de Lía Fernández, la noche anterior a un procedimiento quirúrgico que le iban a hacer, ella encomendó su salud a José Gregorio Hernández, y de acuerdo a Lía Fernández, esta mujer que también se sanó milagrosamente, en horas de la madrugada apareció en su habitación un hombre que tenía una bata y un sombrero, que estaba rodeado por una luz blanca, con un aspecto físico muy similar a José Gregorio Hernández, quien se acercó a ella, y de acuerdo no solo al relato de Lía Fernández, sino también a los médicos que siguieron este caso, esta mujer se curó de estos 2 tumores en el hígado en 1999, pero lo más loco de esto es que 20 años después esta mujer nuevamente volvió a tener una situación compleja de salud, cáncer en el seno en el año 2019, y de acuerdo a ella nuevamente se encomendó a José Gregorio Hernández y nuevamente fue sanada en un proceso que fue verificado por los médicos, por los galenos que la estaban revisando. O sea, realmente hablar de José Gregorio Hernández es hablar de una casuística impresionante, no solamente el caso que les narró Joana, sino el que les acabo de comentar, y muchos otros. Hay una gran cantidad de consultorios para realizar este tipo de cirugías espirituales aquí en Bogotá y en otras partes de Venezuela y bueno, en otras partes de Colombia.
Joana, hay algo muy interesante sobre lo que estamos hablando y es que en tu familia hay dos experiencias relacionadas con José Gregorio Hernández que alguna vez me compartiste y yo me quedé alucinado porque dije increíble que una persona conocida, yo la verdad, salvo tú, no conocía a alguien que tuviese un familiar o que directamente hubiese tenido una injerencia con este santo popular. ¿Cómo es la historia de tu familia relacionada con José Gregorio Hernández? Alejo, a mí José Gregorio Hernández para mí es habitual, porque desde pequeña en mi casa escuchaba esa historia, porque desde pequeña en mi casa veía figuras de José Gregorio Hernández o un cuadrito o una estampilla de José Gregorio Hernández. Y mi abuela era exageradamente creyente. Ella confiaba en José Gregorio Hernández. Pero además, aparte de eso, el hermano de el esposo de mi tía supuestamente era medium y canalizaba la energía José Gregorio Hernández. Wow. Tenía uno de estos consultorios. Yo eso lo he escuchado, pero nunca lo viví porque estaba muy pequeña, pero sí escuché a mi abuela, a mi tía, al esposo de mi tía, a mi mamá, decir que el hermano del esposo de mi tía, pues canalizaba la energía de José Gregorio Hernández. Pues yo era una niña, no entendía eso de qué se trataba, no sabía absolutamente nada, pero sabía que había una persona que en mi casa era venerada porque de alguna manera les ayudaba con su salud. El caso es que yo recuerdo siempre que mi mamita, mi abuela, siempre decía lo siguiente: ay, me duele la rodilla, la cintura, voy a rezarle al hermano Gregorio para que venga a ver si me mejoro. Y ponía en su mesita de noche un vasito con agua. Al siguiente día, mi mamita se levantaba diciendo que el hermano Gregorio la había visitado y que ya se sentía mucho mejor. Y así muchas veces, o sea, no fue una vez, muchas veces escuchaba a mi abuela decir exactamente lo mismo: me voy a encomendar a Gregorio para que el hermano me visite y me pueda sentir mejor. Esa, digamos que fue una experiencia que para mí... Y funcionaba por lo Claro, que y tú además ella ya. estaba súper segura que le funcionaba. Ella aseguraba que él la había visitado y que además se sentía mejor de salud. Y ahí es cuando tú dices como, claro, vuelvo y repito, yo era muy pequeña y no entendía mucho este contexto, pero ya después, cuando empiezo a meterme en todo este mundo del periodismo de misterio y escucho a José Gregorio Hernández, claro, para mí era como si hubiera sido mi vecino José Gregorio Hernández. Lo escuché muchísimas veces en mi casa, escuché a mi abuela, a mis tías, a mi mamá creer que había un personaje que ellas consideraban santo y que además les ayudaba con su tema de salud. Pues imagínate eso, ¿no? Entonces para mí era muy popular, muy conocido y lo tenía como de referencia en cuanto al tema de salud a José Gregorio Hernández. Y digamos que esa experiencia, pues, aunque era misteriosa, de alguna manera, pues, guardaba sus límites, no tenía nada extraño, más allá de la creencia popular que había en mi familia al respecto. Pero una historia que sí me marcó muchísimo y que me generó mucho terror, creo que es la palabra, mucho terror, fue que en el pueblo del cual yo soy, de la Tebaida Quindío, había varios de estos lugares, consultorios en los cuales habían personas que eran mediums y que invocaban la energía de José Gregorio Hernández. El caso es que allá asistía la abuela de una prima mía.
a un consultorio de estos. Y me acuerdo perfectamente que todos los martes y todos los jueves de cada semana, allá en ese consultorio, hacían el ritual de José Gregorio Hernández. Ahí yo tenía un poco más de, no sé, tendría unos 11, 12 años, un poco más de recuerdos claros sobre eso. Y mi prima no vivía en esa ciudad, vivía en otro pueblo. Llega de vacaciones y yo, por estar con mi prima, ella me dice como, pero tengo que acompañar a mi abuela a donde el hermano. Y yo, bueno, vamos. Éramos unas niñas. Fuimos, íbamos porque era ir a acompañar a la abuela de ella, pero yo podía estar con mi prima. Y más o menos la situación era la siguiente: era un salón muy grande en el cual había un altar blanco con muchas velas, con muchas figurillas de santos, mezclaban ahí imágenes de Jesucristo con la Virgen, y José Gregorio Hernández, digamos que era como el principal, había un cuadro gigante. Y las personas hacían un ritual muy interesante, que era que pasaban en fila a donde este medium, que en un momento de la oración, porque digamos que todo el ritual empezaba orando, la gente orando normal, pero había un momento al ¿Recuerdas final. la oración? ¿Era una oración católica al uso o era una oración Sí, especial? no, oraciones católicas, oraciones católicas. Okay. Y la novena, José Gregorio Hernández. Y al final, este señor hacía algo para invocar el espíritu José Gregorio Hernández, pero digamos que yo ya había ido muchas veces allá con mi prima, no había pasado nunca nada extraño, además de que el señor cerraba sus ojos, las personas empezaban a pasar a través de una fila y él empezaba a hacer una especie de movimientos con sus manos por todo el cuerpo de las personas con un agua que estaba supuestamente bendita. Y ya, y las personas pasaban y ya. Pero ese día en particular llegó una niña, una joven, que tenía una discapacidad y además iba en silla de ruedas. Yo nunca había visto allá a esa niña porque, vuelvo y repito, había ido muchas veces con mi prima y la abuela de mi prima. Nunca, y generalmente iban las mismas personas, nunca había visto allá a esa niña. Hasta que cuando la niña pasa por la fila, es la última que pasa, pues por su discapacidad, este señor empieza a comportarse de una manera muy extraña. Y digo muy extraña porque pareciera que su cuerpo tenía unos movimientos muy fuertes, sus manos parecían desencajarse, su cabeza parecía desencajarse, y de un momento a otro, la niña que estaba en la silla de ruedas también empieza a reaccionar de esa misma manera, su cuerpo a moverse de una manera particular, y el señor, el medium, empieza a hablar con una voz aterradora. Aterradora es poco, Alejandro, y han pasado más de 20 años y yo creo que nunca voy a poder superar esa historia. Era aterradora, o sea, una voz gutural, fuerte, miedosa, impresionante. Todo se movía, este señor se movía y movía la mesa, y la niña de la silla de ruedas gritaba y se movía de una manera impresionante, y de repente esa voz o ese señor, que no sé qué fue lo que canalizó, dice que la niña tiene esa discapacidad porque supuestamente hay un espíritu maligno que la cobija y que por eso es que ella está así, que por eso él está viviendo ese trance. Y claro, mi prima y yo calcula esto de unos 12, 13 años, impactadas con la situación, todo el mundo impactado en un salón que realmente era muy pequeño. Lo único que hicimos después de que paró todo esto, ponle que duró toda esta situación de entre esos movimientos, esa voz, unos 5 minutos,
que para mí fueron eternos. Luego salimos de ahí, se termina la sesión, el señor dice que necesita quedarse con la niña y con su familia solas, todo el mundo se va y yo dije, jamás en mi vida vuelvo a ir a acompañar a mi prima a ese lugar, Claro. porque claro, o sea, que tu abuela diga que hay un espíritu que la acompaña y que hoy amaneció mejor de un dolor, pues bueno, es una creencia y hay que respetar las creencias, pero que tú vayas siendo una niña adolescente y veas esa situación tan compleja, tan fuerte, pues sí me generó bastante miedo, mucho miedo. Yo recuerdo, Alejo, que duré varios días sin poder dormir tranquila, recordando ese comportamiento tan particular de ese señor y de esa niña en silla de ruedas, y pues claramente no volví a ir allá. Me dio un poquito de susto y dije, jamás en mi vida vuelvo a ir por allá a ese lugar. Pero creo que cuando pasan ese tipo de cosas, y sobre todo yo personalmente, Joana Arenas, cree que canalizar o llamar energías te puede abrir muchas posibilidades. Algunos dirán que son portales, yo digo posibilidades, pero sí puedes encontrarte con cosas que no puedes controlar por un lado y que además no todas son tan limpias, tan bonitas o de una energía positiva. Wow, estoy impactado con tu relato, Joana, porque me pongo un poco en tus zapatos y digo, ver eso de niño, de infante, debe ser un shock tremendo, o sea, brutal, eso que viviste. Una pregunta sobre este caso, ¿supiste qué pasó con esa niña? Ni idea, porque tampoco era como conocida para mí realmente, pero como era un lugar tan popular, no solo en ese pueblo, sino casi que en todo el Quindío, pues de vez en cuando iban personas de otros lugares en búsqueda de ese señor, porque pues decían que sin duda les ayudaba en todo su tema de salud. Entonces, pero no era como una persona conocida en el pueblo, o sea, es un pueblo muy pequeño y todo el mundo se conoce con todo el mundo. No era, seguramente venía de otro lado. Wow, Joana, pues impactado sobre esto. Y ya para ir finalizando esta entrevista, más o menos hacia el año 1912, antes de que falleciera José Gregorio Hernández, existía una revista cultural muy popular en Venezuela y en Latinoamérica, la del Cojo Ilustrado, donde José Gregorio Hernández consignó algunos textos. Hay que tener en cuenta, era un hombre culto, era un hombre formado, era un hombre que de hecho escribía bastante bien. Y se atribuye a esta revista El Cojo Ilustrado de una serie de profecías que habría escrito José Gregorio Hernández en ese inicio del siglo XX, textos o profecías que hablarían sobre una tierra desolada, sobre unos reyes que aparecerían sentados sobre unos tronos. Desde tu opinión personal, Joana, para ti, ¿profecías reales o una licencia literaria que este hombre se tomó? Pues Alejo, algo que tú destacas y es que él era un tipo educado, un tipo de ciencia, y digamos que yo creo que ese espacio hay que entenderlo desde otro punto de vista, y es que esta revista era una revista de gente ilustrada, educada, que se daba el permiso de escribir textos, cuentos, historias. Entonces creo que es más que la gente le ve misterio o le busca escudriña ahí dentro de esos textos. Pues yo no creo que sea ninguna profecía, simplemente que él ahí podía escribir de cualquier cosa, hacer su cuento, escribir un ensayo, y era para mí, un texto literario. Eso
para mí, a mi manera de ver, no tiene nada de profecías. Dicen que porque el texto dice que él vio un hombre de bata blanca y que ese hombre le dijo que así iba a estar la tierra y que en el año 1000 no sé qué, entonces iba a ser el acabose. Para mí, pura literatura. Es mi concepto respecto a estas supuestas profecías. Además, yo siempre he pensado que las profecías, independientemente de quién sean, como Nostradamus o el que sea que escriba, Babaganga, el que sea, son una interpretación de quien las lee. Pero creo que en el caso de José Gregorio Hernández, este tema de las profecías no son más que un texto literario que él quiso plasmar en una revista que además estaba para eso, para crear cuentos y textos de diversión, de literatura, como quieran llamarlo. Yo creo que más allá de esas profecías, sí es importante entender la importancia de un personaje como este Alejo, y sobre todo hechos que uno no se puede explicar. Y rápidamente, perdón, pero es que me acordé de este caso. La primera vez que yo hice un programa José Gregorio Hernández en televisión, me contacté con una señora que me llevó a su casa, me abrió las puertas de su casa, porque me dijo que José Gregorio Hernández había curado a su papá. Wow. Fui, escuché a la señora, pero lo que más me impactó fue que la señora me mostró el video de cómo andaba su papá, porque tenía su tobillo bastante inflamado por una enfermedad, era exagerado. Y el señor ya no podía caminar. Los médicos, y era un señor de edad, o sea, unos 80 y tantos años, los médicos le habían dicho al señor que ya no había nada más que hacer, que por su edad era complicado hacerle una operación. La señora tenía todos los registros médicos y accede a uno de estos consultorios de José Gregorio Hernández porque el señor, que era ya bastante adulto, un señor de campo, le dice que él quiere hacerse la operación espiritual, la cirugía espiritual con José Gregorio Hernández. Alistan la cama, los utensilios, agua, tijeras, algodones. La señora me muestra en su celular el video del papá tratando de moverse, de caminar y no podía. Me muestra el ritual que hacen, dejan al señor ahí toda la noche solo en la habitación, y al otro día la señora le tomó una foto en la cual se ve una especie de X en el tobillo del papá. Y uno podría decir, ¿será que el señor se la hizo? Bueno, podría ser. El caso es que luego, 2 días después de hacer este proceso, el señor se levanta de su cama y camina sin ningún problema, y la señora me muestra el video del señor caminando sin ningún problema. Y yo digo, wow, ¿qué es esto? O sea, sí, no lo puedo explicar, ¿me entiendes? Quien no crea dirá, de pronto la señora se inventó eso. No lo creo. No creo que se haya inventado todo esto, porque además me mostraban los videos, las fechas en las cuales fue grabado el video, claro, y efectivamente había sido 2 días después. La foto de la famosa cirugía que le hicieron, y mostrándome que el señor ya estaba nuevamente en el campo, en su finca, moviéndose después de este proceso. Son historias que lo dejan a uno impactado y creyendo que sí hay muchas energías que funcionan de una manera particular. Absolutamente impactante esa última historia, Joana, no la conocía, y gracias por compartirnosla en este espacio. A propósito, por si acaso, porque hay a veces mucho escéptico a ultranza, dudo mucho que esta señora sepa usar Photoshop o sepa usar After Effects y luego de hacer el montaje haya modificado la fecha y haya buscado a Joana. O sea, lo digo porque es que hay mucha gente que llega a ese nivel de escepticismo. No, es que eso lo hizo con un programa. A ver, es gente humilde, hermano.
Es gente humilde, es gente que simplemente está buscando atestiguar algo que no entiende, que quiere compartirlo. En este caso, Joana estaba haciendo una investigación periodística, llegó esta señora, le compartió esta evidencia y para mí un testimonio más de estas sanaciones impresionantes relacionadas con José Gregorio Hernández. Joana, de verdad que para mí un placer tenerte aquí en Mandrágora. Esta siempre es tu casa. De verdad, muchas gracias por brindarnos tu tiempo, tu conocimiento, tu sapiencia, tu periodismo, tu manera brillante de narrar. Y recuérdale por favor a la gente tus redes sociales y también tu canal de YouTube, Ventana al Misterio. Alejo, gracias por dejarme venir aquí a Mandrágora Misterio a contar historias asombrosas. Aparte del tema periodístico, mis historias personales también aquí en este video de hoy. No, les recomiendo que se pasen, den un vistazo en YouTube, Ventana al Misterio, ahí tengo varios contenidos que quizás pueden ser de su agrado. Suscríbase al canal o denle dedito si le gusta, y en todas mis redes me encuentran como YArenasB, y en TikTok encuentran Ventana al Misterio. Hay algunos de los adelantos de lo que va a salir en las próximas ocasiones en mi canal de YouTube. Gracias, Alejo, por la invitación. Si quieres conocer todas las novedades de Mandrágora, debes hacer clic en la opción suscribirme, posteriormente hacer clic en esta pestaña y finalmente hacer clic en la opción todas para que puedas acceder a todo el contenido que estaré publicando en este espacio. No, Joana, a ti, un abrazo enorme para ti, para todos los mandragorianos. Y nunca olvides que si llegaste hasta el final del video, te invito a que le des pulgar arriba y que lo compartas, porque eso me ayuda mucho. Además es gratis y no te quita ni un peso por apoyarnos a Joana y a este servidor, que somos gente que crea contenido y que no somos multimillonarios. O sea, sáquense esa cosa de la cabeza de que es que uno porque está frente a una cámara anda en un Ferrari. Eso solamente los youtubers mega famosos que ustedes siguen, pero nosotros no. Y nunca olvides que el conocimiento es una creación colectiva, lo gestamos entre todos, y que el misterio es cultura. Nos vemos en un próximo video aquí en Mandrágora. Hasta pronto.